Me sirvieron silencio en la cena, esperando que me lo tragara como si fuera mi último aliento. Pero lo que no sabían es que, en mi silencio, estaba afilando la herramienta que desmantelaría su mundo. Esa fue la frase que resonó en mi mente esa noche, un presagio de lo que estaba por venir, la chispa que encendería el fuego de mi dignidad dormida. Su indiferencia se convirtió en mi armadura, y su dolor en mi herramienta más precisa. Cada mirada de desprecio, cada palabra no dicha, era como una piedra de afilar, preparándome para la batalla que ni siquiera sabía que estaba a punto de librar por mi propia alma, dentro de los muros que yo mismo había construido. Me llamo Javier, tengo 72 años, y nunca imaginé que las manos que construyeron el hogar de mi familia serían las mismas que intentarían atar para llevarme lejos de aquí. Dediqué cada fibra de mi ser, cada gota de sudor, a asegurarles un techo seguro y muebles sólidos bajo los cuales soñar. Creí, con la ingenuidad de quien ve lo bueno en cada persona, que el amor y el sacrificio eran los pilares de una familia. La traición que descubrí no fue solo una grieta en esos pilares, fue un terremoto que amenazó con demoler toda la estructura de mi existencia, revelando que era un extraño en mi propio hogar. Todo empezó una tarde de sábado, aquí, en mi taller de carpintería, en el corazón de la colonia La Merced de Ciudad de México. El aire se impregnaba del aroma familiar a cedro, barniz y café que había preparado horas antes. El monótono sonido de mi lijadora era la única banda sonora, una melodía de trabajo y paz. Este taller siempre había sido más que un lugar de trabajo. Era mi santuario, un refugio donde la lógica de la madera y la honestidad de las herramientas aún tenían sentido. Un lugar donde cada pieza tenía su propósito y cada encaje era perfecto. Un marcado contraste con el desorden y la falsedad que se habían infiltrado en la casa de al lado. Antes de contarles cómo todo se desmoronó, y cómo la verdad salió a la luz de una manera que ni siquiera yo podría haber predicho. Por favor, les pido un momento de atención. Si esta historia les ha conmovido, por favor, denle a me gusta. Suscríbanse al canal y comenten desde dónde la ven y qué hora es en su ciudad. Su apoyo, incluso a distancia, es el pilar que sostiene mi valentía para compartir cada detalle de este viaje. Saber que no estoy sola en esta lucha me da la fuerza para continuar y exponer la verdad, por muy dolorosa que sea. Mis manos, ahora temblorosas y cubiertas de callos, cuentan la historia de toda una vida de dedicación. No son las manos de un ejecutivo ni de un hombre de letras. Son las manos de un artesano que moldeó la madera, y con ella, el futuro de su familia. Cada cicatriz es testimonio de un mueble entregado, una casa construida, un sacrificio realizado. El ligero temblor que ahora las atenaza no es de vejez ni debilidad, sino de una furia contenida, una energía acumulada durante años de silenciosa falta de respeto, lista para finalmente encontrar su propósito y canalizarse hacia la acción decisiva. Por dentro, me sentía exactamente igual que la vieja mecedora que le había hecho a mi difunta esposa. Un mueble útil, parte del paisaje de la casa, pero esencialmente invisible. Mis pensamientos eran desestimados como las divagaciones de un anciano, mis rutinas como las peculiaridades de un anciano. Me veían, pero no me veían. No se daban cuenta de que, tras mi silencio, había una mente observándolo todo, procesando cada mirada desdeñosa, cada suspiro impaciente, con la misma precisión con la que medía un corte de madera. No me estaba volviendo senil, me estaba convirtiendo en un observador silencioso en mi propia casa. Mi círculo social se había reducido con el tiempo. Tras el fallecimiento de mi primera esposa, se formó un vacío que creí llenar casándome con Elena, una mujer 20 años menor. Acogí a sus hijos como míos, asegurándome de que recibieran la educación que yo nunca tuve. Sin embargo, poco a poco, mi rol en la familia pasó de patriarca a proveedor y de proveedor a carga. Yo era el viejo, un anacronismo en un mundo de tecnología y velocidad, cuyas historias y experiencias eran recibidas con sonrisas condescendientes y miradas impacientes a las pantallas de sus celulares, un recordatorio constante de que mi tiempo había pasado. Mi posesión más preciada, lo único que sentía realmente mío,
Era un cincel con mango de palisandro. Fue la primera herramienta que compré, con el sudor de mis primeros trabajos como aprendiz. La madera del mango, oscura y lisa por el uso constante, se amoldaba perfectamente a mi mano. La hoja, aunque desgastada por décadas, la mantenía impecablemente afilada. Este cincel no era solo un trozo de acero y madera, era la encarnación de mi filosofía de vida. Representaba la precisión, la paciencia, la honestidad y la dignidad de mi oficio, la inquebrantable convicción de que, con la herramienta adecuada y la intención correcta, cualquier cosa rota podía repararse. Mi taller era mi reino, un marcado contraste con mi hogar. Allí, cada herramienta colgaba en su sitio, cada pieza de madera estaba catalogada y el orden reinaba por encima de todo. Era un ecosistema de lógica y propósito, donde yo era el amo y el creador. El aroma a cedro y aserrín era el perfume de mi identidad, un aroma que me recordaba quién era, incluso cuando, al otro lado de la pared, me sentía como un fantasma. Este pequeño espacio era el último, bastión de mi dignidad, el único lugar donde las reglas eran claras y el trabajo honesto aún tenía valor. La casa, en cambio, se había convertido en territorio desconocido. Cada pared, cada viga, cada tabla del suelo, las había colocado yo con mis propias manos. Cada mueble contaba una historia, un momento de nuestras vidas. Pero bajo la influencia de Elena, la casa se había transformado. Los colores cambiaron. Los muebles que yo había construido fueron reemplazados gradualmente por piezas modernas e impersonales, y la calidez del hogar dio paso a la frialdad de una sala de exposición. Recorrí las habitaciones como un turista, reconociendo la estructura pero no el alma del lugar que una vez consideré mío. Elena, mi esposa, no es una villana de cuento de hadas. Su maldad es más sutil, más compleja, nacida del miedo y el resentimiento. A los 52 años, se encontró atrapada con un hombre mayor, viviendo una vida que consideraba inferior a sus aspiraciones. El miedo a envejecer sin recursos económicos la consumía, y enmascaraba esta ansiedad con una fachada de esposa devota y una devoción religiosa performativa. Su desprecio por mí y mi trabajo manual era algo que intentaba ocultar, pero se desbordaba en sus gestos, su tono de voz y la impaciencia con la que abordaba mis historias. La principal motivación de Elena era un pánico profundo y paralizante a la inestabilidad financiera. Creció en la miseria y asociaba mi oficio de carpintera con un pasado de pobreza que ansiaba dejar atrás. Para ella, el valor no residía en la calidad del trabajo ni en la honestidad del esfuerzo, sino en la percepción del éxito, la validación externa de sus amigos y la presión social. Veía mi casa y mi taller no como un legado de vida, sino como un activo inmobiliario, un obstáculo entre ella y la vida de comodidad y estatus que creía merecer. El recuerdo que más me atormentaba en aquellos días era el sacrificio que hice por su hijo mayor. Tenía una colección de herramientas antiguas, de carpintería, heredadas de mi padre, piezas raras e invaluables para un artesano. Cuando el chico necesitó dinero para la universidad y los recursos escaseaban, vendí esa colección sin dudarlo. Vendí un pedazo de mi historia, la historia de mi padre, para construir su futuro. Hoy, ese mismo chico me miraba con una mezcla de lástima e impaciencia, como si yo fuera un viejo ingenuo cuyos sacrificios fueran solo una nota al pie olvidada en su historia de éxito. También recuerdo, con dolorosa claridad, la oportunidad que rechacé hace años. Un empresario me ofreció asociarme para transformar mi taller en una gran fábrica de muebles de lujo. Era el sueño de mi vida, pero habría significado endeudarme, arriesgando la estabilidad que tanto me había costado construir. Miré a Elena y a sus hijos, aún pequeños por aquel entonces, y preferí su seguridad a mi sueño. Decidí seguir siendo un humilde carpintero para que pudieran tener una vida sin preocupaciones. Una decisión que, a la luz de los acontecimientos recientes, parece haber sido la mayor estupidez de mi vida. Las primeras semillas de desconfianza comenzaron a brotar sutilmente. Elena empezó a vestirse con excesos para asistir a sus grupos de oración. Usaba perfumes que yo nunca había olido,
y vestidos que no la había visto usar en años. Su celular, antes abandonado en cada rincón de la casa, ahora lo guardaba como un tesoro, siempre con la pantalla hacia abajo. Si lo cogía para dárselo, reaccionaba con un nerviosismo desproporcionado, arrebatándomelo de la mano con una prisa que me dolía el alma. Eran pequeñas grietas en la fachada que había construido. Luego vinieron las facturas de las tarjetas de crédito. Siempre había sido meticuloso con mis finanzas, controlando cada centavo de mi modesta jubilación. Empecé a notar gastos sin sentido. Cenas en restaurantes caros, en los que ni siquiera había participado. Compras en tiendas de diseñador, que ella justificaba como regalos de amigos generosos. Las excusas se volvían más elaboradas, y las cuentas simplemente no cuadraban. La mujer que compartía mi cama y mi vida vivía una realidad financiera paralela, una de la que yo estaba completamente excluido, sirviendo solo como el proveedor silencioso. Desahogarme era algo que rara vez hacía, pero la angustia se volvió insoportable. Busqué a mi único amigo de verdad, Mateo, un cerrajero mayor cuyo taller estaba a pocas cuadras del mío. Mientras tomábamos un café, le conté mis sospechas, sintiéndome un tonto por haberlas expresado. Mateo, un hombre curtido por la vida y menos ingenuo que yo, escuchó pacientemente. Finalmente, me puso la mano en el hombro y dijo con sombría seriedad: Javier, a veces la verdad no llama a la puerta. Hay que poner una cerradura para pillarla con las manos en la masa. La peor ceguera es la de quien se niega a ver. La idea de investigar a mi propia esposa me repugnaba. Sentía que era una traición en sí misma, una violación de la confianza que aún quería creer que existía a pesar de todo. Luché contra el consejo de Mateo durante días. Intenté convencerme de que me lo imaginaba, de que era solo la paranoia de un viejo celoso. Pero las inconsistencias eran como púas bajo mi piel, imposibles de ignorar. Finalmente comprendí que no se trataba de espionaje. Se trataba de buscar la verdad, como buscaría un nudo o una falla oculta en un bloque de madera antes de empezar a tallar. Era una cuestión de instinto de supervivencia. Con el corazón apesadumbrado, fui a una tienda de electrónica en el centro, un ambiente completamente desconocido para mí. Me sentía fuera de lugar entre los jóvenes y la tecnología moderna. Yo, hombre de herramientas manuales y técnicas antiguas, estaba allí para comprar un dispositivo de vigilancia. La ironía era dolorosa. Elegí el modelo más discreto que encontré, una pequeña cámara de seguridad camuflada en un reloj digital, un dispositivo diseñado para medir el paso del tiempo, que usaría para revelar lo que sucedía durante las horas que permanecía en la oscuridad. Al llegar a casa, instalé el reloj en la estantería del salón, un mueble que había construido yo mismo hacía décadas. La ubicación ofrecía una vista despejada de todo el espacio. Cuando Elena llegó, le comenté con indiferencia que lo había comprado preocupado por los recientes robos en el barrio. Apenas lo miró, asintiendo distraídamente, con la mente claramente ocupada en otros asuntos. Su indiferencia confirmaba que iba por buen camino. No vio el reloj. Solo vio a un anciano absorto en asuntos triviales. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. El reloj digital marcaba los minutos y las horas, y cada segundo aumentaba mi ansiedad. El ambiente en la casa se volvió denso, cargado de una tensión que solo yo parecía percibir. Cada vez que Elena salía, vestida y perfumada, para sus misteriosas citas, se me encogía el corazón. Me refugiaba en el taller, intentando ahogar el zumbido de mis pensamientos con el ruido de mis herramientas, pero era inútil. La verdad estaba allí, en la habitación esperando a ser descubierta, y la espera me consumía. La revelación llegó un sábado por la tarde. Elena se había ido a una de sus reuniones de oración. Con manos sudorosas y temblorosas, saqué la pequeña tarjeta de memoria del reloj y la inserté en la vieja laptop que mi hijastro había desechado por ser demasiado lenta. La computadora tardó una eternidad en iniciar. No sabía qué esperar, o quizás sí y simplemente me negaba a admitirlo. El corazón me latía con fuerza en el pecho, un latido que anunciaba una fatalidad inminente. Cada clic del ratón parecía resonar en el silencio de mi taller. Se abrió el archivo de video, y la imagen de mi sala llenó la pantalla.
La calidad era sorprendentemente nítida. Durante unos minutos no ocurrió nada. Vi mis muebles, la luz del sol que entraba por la ventana, las fotografías en la pared, todo lo que había construido, todo lo que representaba mi vida. Era una escena apacible, pero sabía que era la calma antes de la tormenta. Me sentí como un intruso, viendo una película sobre la ruina de mi propia vida, incapaz de detener la proyección. Entonces, se abrió la puerta principal. Elena entró, y justo detrás de ella, un hombre al que nunca había visto. Era más joven, vestía un traje de aspecto caro y llevaba un maletín de cuero. Su interacción no era la de amantes apasionados. Había una frialdad, una complicidad profesional que me dio escalofríos. Se sentó en mi silla, la silla que pertenecía a mi padre, y ella le sirvió una copa del vaso que había recibido como regalo de bodas. Cada gesto era una profanación. Subí el volumen y sus voces llenaron mi taller, claras y crueles. «El viejo está en el taller, como siempre», dijo Elena, con un tono desdeñoso y dolido, con ese olor a madera que lo impregna. No entiende nada del mundo real, de los negocios. Cree que el valor reside en el trabajo manual. Pobrecito. Sus palabras eran como golpes, cada uno dirigido a disminuirme, a convertirme en una caricatura de hombre, un obstáculo insignificante para sus planes. El hombre, que parecía un agente inmobiliario o un abogado, les preguntó sobre el progreso de sus planes. Elena lo tranquilizó con frialdad calculadora. «Ten paciencia. Cada día está más débil, más confundido. Los niños ya están de mi lado, convencidos de que necesita cuidado. Pronto, esta casa y el taller serán nuestros para vender. El terreno vale una fortuna, ¿sabes? Es nuestra jubilación, nuestra libertad. No solo me estaban traicionando, estaban tramando mi muerte». Pero la frase que destrozó lo que me quedaba de ánimo llegó en respuesta a una pregunta del hombre. «¿No sospecha nada?» Elena soltó una carcajada, una risa corta y burlona que resonará en mi memoria para siempre. Él, Javier, confía ciegamente en mí. El otro día, con lágrimas en los ojos, me dijo que soy lo único sólido que le queda en la vida. La crueldad de esa risa, la burla a mi vulnerabilidad, fue el golpe final. En ese instante, el amor que sentía se convirtió en cenizas. Su risa siguió resonando en el pequeño taller mucho después de haber cerrado el portátil. Me quedé paralizado, con el rostro entumecido, con una sensación de vacío absoluto consumiéndome. La traición era mucho más profunda que una simple infidelidad. Era un plan diseñado para borrarme, para liquidar mi herencia, mi historia y mi dignidad. Ya no era un esposo ni un padrastro. Era un activo que debía ser liquidado. El dolor era tan intenso que se transformó en una extraña calma, una claridad nítida y gélida. Si amas a Jesús y crees que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la liberación, suscríbete a nuestro canal. Así no te perderás el cambio que se avecinaba, porque la justicia a veces requiere la ejecución de manos humanas. Creo que Dios nos da fuerza, pero debemos tener la valentía de dar el primer paso. Y lo que hice a continuación fue mi primer paso para recuperar el control de mi vida y mi honor. Cerré la laptop con deliberada lentitud. El temblor en mis manos había cesado por completo, reemplazado por una firmeza que no había sentido en años. El artesano dentro de mí, el hombre de precisión y acción, estaba despertando de un largo letargo. Miré alrededor de mi taller, las herramientas colgadas en perfecto orden en la pared. Eran honestas, eran confiables, representaban un mundo de certeza en medio del caos de mentiras que se había convertido en mi hogar. Serían mis aliadas. Mi mirada se posó en el cincel con mango de palisandro, que descansaba en su lugar de honor sobre el banco de trabajo. Lo recogí. El contacto de la madera lisa y caliente con mi palma fue como una descarga eléctrica que despertó cada nervio de mi cuerpo. Ese cincel, símbolo de mi precisión y mi oficio, ahora representaba algo más. Representaba la capacidad de separar, de cortar la parte podrida para salvar la estructura principal. Era la herramienta perfecta para la tarea que me aguardaba. En ese momento de dolorosa epifanía, comprendí la verdadera naturaleza de la batalla que me aguardaba.
Ya no se trataba de un corazón roto ni de un matrimonio roto. Se trataba de la supervivencia de mi legado. No solo querían abandonarme, querían borrarme, convertir el trabajo de mi vida en un cheque abultado. Veían mi casa no como un hogar sagrado, sino como un terreno para explotar. Y me veían no como el hombre que los acogió, sino como el último obstáculo en su camino hacia la avaricia. El primer acto de mi tragedia personal terminó allí, no con gritos ni acusaciones, sino con una decisión silenciosa y terrible. La revelación completa de la manipulación me transformó. El ingenuo y confiado Javier había muerto en ese taller, frente a la pantalla de una computadora portátil. En su lugar, nació un hombre con un propósito claro. La pregunta que flotaba en el aire impregnado de serrín ya no era si reaccionaría, sino cómo desmantelaría, pieza por pieza, el castillo de mentiras que habían construido sobre los cimientos de mi vida. La mañana siguiente amaneció con una quietud engañosa. El sol se filtraba por las ventanas como cualquier otro día, pero la atmósfera de la casa se había transformado. Me movía con una precisión fría, un silencio que no era de contemplación, sino de cálculo. El viejo Javier, el hombre de suspiros pacientes y hombros encorvados por el peso de la falta de respeto, había desaparecido. En su lugar, había un artesano con un proyecto. Elena, en cambio, flotaba por la casa en su burbuja de normalidad artificial, ajena a la tormenta que se avecinaba bajo el mismo techo, todavía interpretando el papel de esposa devota, sin percatarse de que el público ya había abandonado el teatro. Mientras preparaba café, tarareando una melodía desafinada, la observé desde mi rincón de la cocina. Por primera vez, la vi no como mi esposa, sino como una completa desconocida. Cada gesto, cada sonrisa forzada, cada pregunta sobre cómo había dormido, parecía una actuación ensayada. Analicé sus movimientos con el mismo ojo crítico con el que inspeccionaba un trozo de madera en busca de defectos o nudos ocultos. Y los defectos en su construcción eran ahora evidentes. La falsedad era la vena principal que recorría su esencia. Y me pregunté cómo había podido estar ciego durante tanto tiempo. Esperé pacientemente a que saliera a hacer uno de sus supuestos recados. La espera fue tensa. Cada tic-tac del reloj marcaba la cuenta regresiva para mi acción. No sentí tristeza, ni siquiera la punzada de traición que me había consumido el día anterior. Lo que quedaba era una fría resolución, la calma que precede a la demolición controlada de una estructura en ruinas. Cuando la oí cerrar la puerta principal, el sonido del pestillo fue como el pistoletazo de salida, la señal de que el trabajo que necesitaba hacer, el trabajo más importante de mi vida, por fin podía comenzar. Entré en nuestra habitación, un espacio que ahora parecía profanado, contaminado por mentiras. Mi mirada se fijó en la cama doble, la pieza central de la habitación y de nuestro matrimonio. Era el primer mueble que había construido para nosotros, de nogal macizo, con uniones de cola de Milano diseñadas para durar generaciones. Cada detalle de esa cama era una promesa de durabilidad, de estabilidad, de un futuro compartido. Ahora, se alzaba como un monumento a un juramento roto, un sarcófago de madera que albergaba un amor muerto, y ya no podía soportar su presencia silenciosa y acusadora. Un recuerdo fugaz pero increíblemente vívido me asaltó. Recordé el día que apliqué la última capa de barniz a aquella cama, con Elena a mi lado, su mano en la mía, sus ojos brillando con la promesa de un futuro. Será nuestra fortaleza, Javi, había dicho, el lugar donde siempre estaremos a salvo. El olor a barniz nuevo y la esperanza de ese día invadieron mis sentidos, convirtiendo lo que estaba a punto de hacer no en un acto de destrucción, sino en un exorcismo necesario. Tenía que desmantelar la fortaleza para liberar al prisionero en el que me había convertido. Fui a mi taller y seleccioné mis herramientas con el cuidado de un cirujano: el martillo, el destornillador, la palanca y, por supuesto, mi cincel de palisandro. Regresé al dormitorio, no con la furia de un hombre traicionado, sino con la precisión de un maestro artesano. No destruiría la cama a golpes. Sería demasiado fácil, demasiado primitivo. En cambio,
comencé a desmantelarla metódicamente, invirtiendo el proceso de su creación. No estaba rompiendo la cama, estaba deshaciendo metódicamente cada una de las mentiras que representaba, desatornillando el pasado, cada tornillo que quitaba, cada mortaja que separaba con cuidado con un golpe preciso de martillo. Era un acto simbólico. Estaba deconstruyendo la fachada de nuestra vida en común. No había ira en mis movimientos, solo concentración absoluta. El suave sonido de la madera al separarse era la única respuesta al silencio opresivo de la casa. Estaba recuperando mi madera, mi habilidad, mi dignidad, de una estructura que se había podrido desde dentro. Me estaba liberando de la mentira, pieza a pieza, con la misma paciencia con la que la había construido. Llevé cada pieza de la cama desmontada al patio trasero. La cabecera, el pie de cama, los largueros, el armazón. Apilé todo con cuidado, formando una ordenada pila de madera de nogal. La pila creció, no como los escombros de una demolición, sino como una declaración de intenciones. Era un monumento a la verdad revelada, una prueba tangible de que lo que una vez parecía sólido e inquebrantable, podía desmoronarse cuando sus cimientos eran falsos. El sol caía a plomo sobre la madera expuesta, y sentí como si estuviera exponiendo la mentira misma a la luz del día. Elena regresó a casa unas horas después, tarareando, con las bolsas de la compra en la mano. Entró y se detuvo de golpe. Aún sin saber qué era diferente, sintió el cambio en la atmósfera. El aire era más enrarecido. La quietud no era de paz, sino de ausencia. Me llamó con la voz teñida de una ligera irritación. «Javier, ¿dónde estás?» El silencio que recibió la inquietó, y empezó a pasearse por la casa, sus pasos resonando en el vacío, buscando el origen de esa extraña sensación. Entró en la habitación con la voz que se le quebraba en la garganta. Ver el colchón tirado en el suelo, en el espacio vacío donde antes estaba nuestra monumental cama, la dejó sin palabras. Recorrió la habitación con la mirada, intentando procesar la escena. Su confusión inicial dio paso rápidamente a la incredulidad, y luego a una visible conmoción. Se tapó la boca con la mano, como para ahogar un grito. El símbolo definitivo de su estabilidad, de su dominio sobre la casa, simplemente se había desvanecido, y no entendía cómo ni por qué. Me encontró en la sala, sentada tranquilamente en el sillón de mi padre, el mismo sillón donde se había sentado su amante. No la miraba a ella, sino al frente, con mi cincel de palisandro apoyado en el reposabrazos. Mi silencio era un muro, más impenetrable e intimidante que cualquier grito de acusación que pudiera haber proferido. Ella permanecía en el umbral, respirando con dificultad, esperando una explosión que nunca llegó. La calma era mi nueva arma, y era evidente que la desarmaba por completo. «Javier, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? ¿Has perdido la cabeza por completo?» Su primera reacción, como siempre, fue atacar, acusarme, pintarme como el inestable, el irracional. Era su táctica de defensa habitual, crear una distracción, invertir los roles de víctima y agresor. Necesitaba que yo fuera el loco, porque la alternativa, que yo supiera la verdad, era demasiado aterradora para ella. Su voz era estridente. Una mezcla de ira y pánico apenas disimulado comenzaba a filtrarse en su tono. Me giré lentamente para mirarla, con la mirada firme y desprovista de cualquier emoción que pudiera reconocer. «No me he vuelto loco, Elena», dije con voz tranquila y serena, lo que la asustó aún más. «Simplemente estoy reorganizando la casa, quitando un mueble construido sobre una base defectuosa, una base de mentiras». La palabra mentiras flotaba en el aire entre nosotras, con un peso que hizo que la habitación se quedara repentinamente silenciosa y sofocante. Retrocedió un paso, como si la palabra la hubiera golpeado físicamente. Su sorpresa inicial se convirtió en furia teatral. «¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti, te quiero, me dedico a esta casa. ¿Y así es como me lo agradeces? ¿Siendo cruel y destructiva?» La máscara de víctima le quedaba perfecta. Empezó a llorar, pero eran lágrimas de ira, no de dolor. Eran las lágrimas de una actriz que había perdido el control del guión
y ahora improvisaba desesperadamente para recuperar el control de la escena y la compasión del público. No me metí en su drama, no le grité, no la acusé directamente de nada. En cambio, manteniendo la misma calma entrecortada, simplemente cité una de las frases que había escuchado en la grabación. Le dijiste que no se preocupara, que el terreno vale una fortuna. Lo dije como si estuviera comentando el tiempo. La especificidad de la frase, la precisión de la cita, la impactaron como un rayo. El llanto cesó al instante, palideció y abrió los ojos de par en par al comprender con terror que yo lo sabía todo. Aturdida y presa del pánico, recurrió a su única defensa, sus hijos. Cogió el teléfono y con la voz entrecortada por sollozos que ahora eran genuinos, no de tristeza sino de miedo, los llamó. La narrativa que tejió fue una obra maestra de manipulación. Me describió como un pobre anciano que finalmente había sucumbido a la senilidad, que estaba sufriendo un brote psicótico, destrozando la casa y aterrorizándola. No me contó lo que dije, solo lo que hice, pintando el retrato de un hombre peligroso y descontrolado. Sus hijos, mis hijastros, llegaron como una caballería enfurecida, listos para rescatar a su indefensa madre del monstruo en el que supuestamente me había convertido. No llegaron a comprender, vinieron a confrontar. No hicieron una sola pregunta sobre mi versión de los hechos. La versión de su madre era la única verdad que importaba. Entraron en la casa con el pecho inflado de justa indignación, con los rostros contorsionados por la preocupación y la rabia, listos para someter al patriarca caído. ¿Qué crees que le estás haciendo a nuestra madre?, gritó el mayor, el mismo a cuya universidad le había vendido las herramientas de mi padre. Mírala, está aterrorizada. ¿Te has vuelto loco? El menor, siempre más práctico, fue directo al grano. Quizás sea hora de que consideremos una residencia para ancianos, Javier. Un lugar donde puedan cuidarte y donde no puedas hacerle daño a nadie. Hablaban de mí, no a mí, como si ya no estuviera allí. La casa que había construido con tanto amor y esfuerzo se había convertido en un tribunal improvisado, y yo era la acusada en un juicio sumario. Sus voces, llenas de acusaciones y diagnósticos improvisados, resonaban por las habitaciones que yo había diseñado. Distorsionaban la realidad para que encajara con su conveniente narrativa de mi locura, pues era más fácil declararme loca que afrontar la posibilidad de que su madre fuera una mentirosa y que ellos mismos fueran cómplices desagradecidos. Me juzgaban para evitar juzgarse a sí mismos. Sabía que discutir con ellos sería inútil. No les interesaba la verdad. Les interesaba ganar, restaurar el orden conveniente que mis acciones habían alterado. Así que, sin decir palabra, me levanté de la silla. Pasé junto a ellos despacio pero con firmeza, ignorando sus preguntas y amenazas. Fui directo a mi taller, mi santuario. Entré, cerré la puerta de madera maciza y giré la cerradura. El sonido del cierre metálico fue decisivo. Mi santuario se había convertido en mi fortaleza. Me siguieron, por supuesto. Empezaron a golpear la puerta, primero con las manos, luego con los puños. «Abre la puerta, Javier, no seas infantil», gritaban. Sus voces, antes llenas de falsa autoridad, ahora denotaban frustración e impotencia. No podían alcanzarme. La puerta que yo mismo había construido para ser fuerte y seguro, ahora me protegía de ellos. El sonido de sus mentiras y falsas preocupaciones quedaba amortiguado por el grosor de la madera noble. Dentro, en mi fortaleza, un bendito silencio me envolvió. Rodeado por el orden familiar de mis herramientas, el olor a serrín y la honestidad de la madera, me sentí en paz por primera vez en meses. Estaba en mi salsa, en control. Puede que tuvieran la casa, por ahora, pero este espacio era mío. Y en este espacio tenía poder. Tomé una vieja libreta de direcciones, con las páginas amarillentas por el tiempo, y comencé a hojearla con renovado propósito. No estaba solo en esta lucha. Encontré el número que buscaba, escrito con la letra audaz de mi amigo Mateo. Licenciado Morales, Derechos de los Adultos Mayores, decía la nota. Mateo me había dado ese número meses antes con una mirada preocupada diciendo, «Es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo». En ese momento, me negué, ofendido. Ahora,
Ese pequeño papel era mi salvación. Marqué los números con pulso firme y voz clara cuando contestó la operadora. Había llegado el momento de defenderme. Mientras esperaba en la fila, un recuerdo doloroso afloró desde lo más profundo de mi mente. El día que Elena y yo nos casamos. Ella tomó mis manos callosas entre sus suaves y jóvenes manos y me miró a los ojos con una sinceridad que creí auténtica. Te cuidaré cuando seamos viejos, Javier, prometió. Seremos un equipo. Siempre, siempre, te protegeré. El recuerdo de esa promesa era como ácido ahora, corroyendo los últimos vestigios de afecto que pudiera haber tenido por ella. La protección que me ofreció fue la de un lobo cuidando a un cordero. A través de la puerta, oía sus voces, ahora más bajas, conspirando. Tenemos que conseguir un certificado médico, dijo el hijo mayor. Uno que diga que ya no está en condiciones de tomar decisiones. Podemos solicitar la tutela. Es la única manera de controlar la situación y proteger los bienes. Ya no hablaban de protegerme a mí, sino de proteger los bienes. Para ellos, yo ya no era una persona, sino una variable a controlar en una ecuación financiera. En ese momento, la verdadera naturaleza de Elena se reveló en todo su esplendor manipulador. La oí llorar de nuevo, esta vez a sus hijos tejiendo una historia de sufrimiento y sacrificio. Le di los mejores años de mi vida. Sollozó. Lo cuidé. Dirigí esta casa, y ahora se vuelve contra mí. ¿Qué hice para merecer esto? Era la víctima perfecta, y sus hijos, ávidos de un villano evidente, aceptaron su papel de protectores sin rechistar, cegados por la lealtad filial y la promesa de una herencia generosa. La situación había aumentado drásticamente. El conflicto ya no se trataba de una traición matrimonial ni de la venta de una casa. Ahora se trataba de mi libertad, mi autonomía, mi propia cordura. Intentaban despojarme legalmente de mi identidad, convertirme en una persona no ciudadana, una persona incapaz cuyo destino decidirían otros. Querían borrarme no solo de la casa, sino de la vida misma, encerrándome en una residencia de ancianos mientras se repartían el botín de mi existencia. Por un breve y aterrador instante, el miedo me invadió. Una fría ola de duda. Solo era un viejo carpintero contra 3 personas, más jóvenes, más astutas y más conectadas con el mundo moderno que yo. No entendía leyes, demandas ni informes médicos. ¿Y si triunfaban? ¿Y si terminaba mis días drogado en la cama de una residencia de ancianos, mirando al techo, mientras vendían mi taller para construir un edificio de apartamentos? La posibilidad era real y paralizante. Mi mirada se posó en el banco de trabajo, y mi mano, instintivamente, buscó el cincel de palisandro. Lo apreté con fuerza. El contacto con la madera lisa y sólida, moldeada a la forma de mi mano por décadas de trabajo, me afianzó. Ese cincel era real, era honesto. Representaba una vida de creación, no de destrucción. La duda se disipó, reemplazada por una determinación férrea. Tenía la verdad de mi lado, y aún tenía mis herramientas, y sabía, con profunda certeza, cómo usarlas. La voz del abogado al teléfono era un bálsamo de calma y profesionalismo. Señor Javier, he escuchado su historia. Lo primero es, no firme nada, no acepte nada. Y lo más importante, no hable con ellos de esto sin mi presencia. Por favor, proteja las pruebas que tiene. Son su arma más poderosa. No se preocupe, señor. Subestimaron al hombre con el que están tratando. Sus palabras fueron como una viga de acero que reforzó mi determinación. Mientras hablaba por teléfono, algo se coló por debajo de la puerta del taller. Era un papel doblado. Lo recogí. Era un dibujo hecho con crayones. Mostraba una figura de palitos. Claramente yo, sosteniendo un martillo junto a una casa. Encima, con letras infantiles y torcidas, estaba escrito: «Te quiero, abuelo». Era de mi nieto menor, el hijo de mi hijastro mayor. En ese mar de traición y avaricia, una pequeña luz de inocencia y amor había encontrado la manera de alcanzarme. Me dio más fuerza que cualquier ejército. Al día siguiente, cambiaron de táctica. La agresividad dio paso a una bondad fingida y pegajosa. Elena llamó a la puerta del taller por la mañana, con una bandeja con mi desayuno favorito. Tenía los ojos rojos e hinchados,
y su voz era un susurro de falsa preocupación. Javier, sal, por favor, hablemos. Estamos todos muy preocupados por ti. Yo también. Fue una actuación digna de un premio, pero el público ahora sabía lo que ocurría tras bambalinas, y ya no se dejaba engañar. Abrí la puerta apenas un poco, lo suficiente para ver la bandeja y su rostro. Miré la comida, luego sus ojos, buscando algún atisbo de sinceridad, pero no lo encontré. En lugar de aceptar la oferta, pregunté en voz baja, pero con una claridad que la hizo estremecer. ¿Es este el desayuno que planean servirme en la residencia? Su máscara de preocupación se desvaneció por un segundo, revelando la frialdad que se escondía tras ella. No respondió. Simplemente se alejó, con la bandeja temblando en sus manos. Más tarde, le tocó el turno al hijo mayor. Se me acercó en el patio trasero con un fajo de papeles y un bolígrafo. Su tono era condescendiente, el de un adulto paciente que le explica algo a un niño testarudo. «Mira, papá», dijo usando un título que no había usado en años. «Esto es solo para ayudarnos a cuidarte. Un poder notarial, para que podamos pagar tus facturas, gestionar el banco. Es para hacerte la vida más fácil». Reconocí el documento al instante. Era mi sentencia de muerte civil. La ironía de la situación era casi insoportable. El mismo joven al que le había vendido una parte de mi alma, las herramientas de mi padre, estaba ahora frente a mí, con una sonrisa falsa, intentando convencerme de que le entregara el control total de mi vida. Usaba el lenguaje de la preocupación para ocultar la codicia más pura y abyecta. Le devolví los papeles con cuidado, sin tocarlos. «Mis facturas», dije, mirándolo a los ojos, «son asunto mío». El segundo acto de esta cruel obra llegó a su clímax esa tarde. Elena y sus hijos trajeron un médico a mi casa. No era mi médico de toda la vida, sino un hombre más joven con aire arrogante, claramente amigo de la familia. Se sentó frente a mí y empezó a hacerme preguntas humillantes. «¿Qué día es hoy, señor Javier? ¿Quién es el presidente? ¿Cuánto es 5 más 7?» Me habló en voz alta y lenta, como si yo fuera sorda y estúpida. Tras él, Elena observaba con una expresión de falsa compasión, una mirada de lástima triunfante. La trampa estaba tendida, y yo era la presa. En ese momento, con mi cordura públicamente cuestionada y mi libertad pendiendo de un hilo, la indignación en mi interior se solidificó, no en rabia, sino en acero puro. Se acercaba la hora del enfrentamiento final. De pie ante ese médico, un desconocido con el poder de sellar mi destino, sentí el peso de mis 72 años. Sus preguntas, sencillas y humillantes, no pretendían evaluar, sino condenar. «¿Qué día es hoy, señor Javier? ¿Quién es el presidente?» Cada palabra era un clavo clavado en el ataúd que me habían preparado. Miré a Elena, de pie detrás del médico, con el rostro como una máscara de compasión practicada. Sin embargo, sus ojos no mentían. En ellos no vi preocupación, sino el brillo frío y calculador de una heredera que inspecciona una propiedad a punto de ser desocupada. Me estaba enterrando viva, con la complicidad de sus hijos. En lugar de responderle al médico, mi mente se alejó de allí, a otra habitación, a otro tiempo. Recordé cuando la neumonía casi me lleva, décadas atrás. Recordé las manos de mi primera esposa, Marta, quitándome la fiebre, su suave voz animándome a tomar la sopa, su presencia constante a mi lado, una fortaleza de amor, verdadero e incondicional. Ese cuidado genuino, nacido del cariño, era un mundo aparte de la cruel farsa que se desarrollaba ante mí. El contraste entre el recuerdo y la realidad me dio la fuerza que necesitaba. El dolor de perder a Marta se convirtió en una armadura contra la traición de Elena. El médico, impaciente con mi silencio, alzó la voz, repitiendo sus preguntas con irritación apenas disimulada. «Señor Javier, necesito su cooperación». El hijo mayor de Elena intervino con falsa paciencia. «¿Ve, doctor? Se cierra así. Se pierde en su propio mundo. Tejieron una red a mi alrededor, cada silencio interpretado como un síntoma, cada mirada distante como prueba de mi incapacidad. Sentí que las paredes de mi consultorio se cerraban sobre mí. El aire se enrarecía.
la trampa a punto de cerrarse. Era el momento de máxima vulnerabilidad, el precipicio de mi dignidad. Entonces, con una calma que sorprendió a todos, incluyéndome a mí, me puse de pie. Mis movimientos no eran los de un anciano frágil, sino los de un hombre que conoce cada fibra de su cuerpo. Ignoré al médico y le dirigí una voz firme que resonó en la habitación repentinamente silenciosa. Doctor, agradezco su preocupación, pero antes de que finalice su diagnóstico, hay algo que creo que usted, como hombre de ciencia, apreciará ver. Es una observación objetiva de los hechos. Mis palabras deliberadamente formales los desarmaron. Esperaban confusión, y les di una orden gélida. Caminé lentamente hacia la estantería, el mismo mueble que había construido con Marta en los primeros años de nuestro matrimonio. Mis dedos recorrieron los libros viejos, las fotografías amarillentas, y se posaron en el pequeño reloj digital. Lo cogí con un cuidado casi reverente. La habitación estaba en completo silencio, todas las miradas fijas en mí y en el insignificante objeto que sostenía. Me observaban como si fuera un loco realizando un ritual incomprensible, convencidos de que este era el acto final que les demostraría su punto de vista. Elena intercambió una mirada triunfal con su hijo. Creyeron haber ganado. Regresé al centro de la habitación y coloqué el reloj sobre la mesa de centro, colocándolo cuidadosamente frente a ellos. Ya no me temblaban las manos, solo sentía la firmeza de un propósito inquebrantable. Los miré a cada uno, deteniéndome en los ojos de Elena, y luego pronuncié las palabras que había estado ensayando en silencio, la frase que había compuesto yo mismo. Durante semanas, escuché pasar el tiempo en esta casa, sintiéndome como un fantasma, pero este pequeño reloj me mostró que su tiempo aquí ha terminado. La confusión en sus rostros era palpable, pero la semilla del pánico estaba sembrada. Elena palideció. Ella, la artífice del plan, fue la primera en comprender la terrible implicación de mi metáfora. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en el pequeño dispositivo, como si fuera una serpiente a punto de atacar. Sus hijos aún parecían confundidos, mirando de su madre a mí, intentando descifrar el enigma. Pero al ver el terror puro grabado en su rostro, su arrogante certeza comenzó a desintegrarse, reemplazada por una creciente aprensión. El poder en la sala había cambiado de manos de forma sísmica e irreversible. El cazador se había convertido en la presa. Continué, con la voz ahora más fuerte, más resonante, la voz de un hombre que reclama su reino. Esta casa no está hecha de ladrillos, está hecha de mi vida, mi sudor y el respeto que has convertido en polvo. Señalé la puerta del taller. Mis herramientas son honestas, construyen, no engañan. Me enseñaste que la peor podredumbre no está en la madera, sino en el corazón humano. Hice una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. Puedes irte. Llévate tus mentiras, pero deja mis herramientas. La sesión de evaluación ha terminado. El médico, un hombre lo suficientemente inteligente como para reconocer un desastre inminente, fue el primero en actuar. Lo comprendió al instante. Cámara oculta, grabación, pruebas, su reputación profesional, su licencia, todo estaba en juego. Se levantó bruscamente, ajustándose la corbata. Su expresión cambió de arrogancia a profesionalismo apresurado. Bueno, creo que mi evaluación está completa por ahora. Es evidente que hay un complejo conflicto familiar. Me pondré en contacto si es necesario. Prácticamente corrió hacia la puerta, ansioso por distanciarse de esta implosión legal y moral. La apresurada partida del médico dejó un vacío de poder que llené con mi silencio. Elena se desplomó en el sofá. Ya no era la actriz controlada, sino una mujer sin máscara, con el rostro destrozado por la conmoción y la derrota. Sus hijos, ahora despojados de su coartada médica y su falsa autoridad, permanecieron allí, inertes, mirándome como si me vieran por primera vez, no como un anciano senil, sino como un formidable adversario que los había superado en su propio juego de manipulación y engaño. Su arrogancia se disolvió, dejando solo vergüenza y miedo. Fue en ese preciso instante que sonó el timbre. Su sonido nítido y constante rompió la tensión. Nadie se movió.
Todos sabían que no era casualidad. Me acerqué a la puerta y la abrí. En el umbral había un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable, con un maletín de cuero en la mano y una mirada que irradiaba calma y autoridad. «Señor Javier, soy el licenciado Morales. Disculpe la tardanza». Su llegada fue como la caballería en el acto final de una película, la encarnación de la esperanza y el orden en medio del caos. La presencia del abogado cambió la dinámica de la sala para siempre. Entró, evaluó la escena con una mirada rápida y experta, y se colocó a mi lado. Su mera presencia fue una declaración. Ya no estaba solo. Tenía apoyo. Tenía representación. Tenía la ley de mi lado. Se dirigió a Elena y a sus hijos con una cortesía cortante, más intimidante que cualquier grito. «Me llamo Ricardo Morales y represento al señor Javier. A partir de este momento, cualquier comunicación con mi cliente deberá realizarse a través de mi oficina». El licenciado Morales fue la voz de mi resistencia, articulando todo lo que sentía con la precisión de la ley. Explicó, con claridad e inequívocos, las posibles consecuencias legales del intento de fraude para obtener la tutela, la coacción y el abuso financiero de las personas mayores. Con cada artículo del Código Civil que citaba, Elena y sus hijos parecían encogerse, y la realidad de sus actos, y el peligro que corrían se volvía terriblemente evidente. El abogado no solo me defendía, les mostraba el abismo al que casi me habían empujado, y al que ellos mismos podrían caer. Mientras el abogado hablaba, mi nieto menor, que había observado en silencio desde el pasillo, corrió a mi lado y me tomó la mano. Fue un gesto pequeño e instintivo, pero significó mucho para mí. En medio de la traición de su madre y su tío, su inocencia eligió la lealtad. Los miró, luego a mí, y en sus ojos vi la confirmación de que no todo estaba perdido, de que el bien que había sembrado en esa familia aún existía, aunque fuera en su forma más joven y vulnerable. Su pequeña mano en la mía era la promesa de un futuro. Ante la amenaza legal y la completa desintegración de su plan, no tuvieron otra opción. La farsa había terminado. Sin mediar palabra, humillados y derrotados, comenzaron a recoger sus pertenencias. El silencio era denso. Solo se oía el sonido de cajones abriéndose y cerrándose, de objetos metiéndose en cajas. Observé, no con un sentimiento de venganza ni de triunfo, sino con profunda tristeza. No quería esa victoria, quería una familia, pero la familia que creía tener era una ilusión, y a veces, la única forma de sanar es amputar la parte enferma. Al cerrarse la puerta principal tras ellos, un silencio distinto inundó la casa. No era el silencio opresivo de la tensión, sino el silencio expansivo del vacío, de la posibilidad. La casa, por primera vez en años, respiraba. Recorrí las habitaciones tocando los muebles que había construido, sintiendo la textura de la madera bajo mis dedos. La casa volvía a ser mía. El espacio era mío. La paz era mía. Fue una victoria solitaria, pero era una victoria, y en ese momento era lo único que importaba. El licenciado Morales me puso una mano en el hombro. Esto, Javier, fue solo la primera batalla. Se fueron de la casa, pero la batalla legal puede que apenas esté comenzando. Elena sigue siendo tu esposa ante la ley. Habrá problemas de propiedad y división de bienes. Necesitamos estar preparados. Sus palabras fueron un recordatorio aleccionador de que la resolución completa aún estaba lejos. La satisfacción de ese momento fue real, pero parcial. Había recuperado mi casa, pero aún tenía que luchar por mi futuro y mi legado. En los días siguientes, la casa se convirtió poco a poco en un hogar. Abrí las ventanas, dejando entrar el aire fresco y la luz del sol, borrando los últimos rastros de su opresiva presencia. Empecé a cocinar de nuevo, platos sencillos que Marta me había enseñado, llenando la casa con los aromas de mi juventud. El sonido que dominaba la habitación ya no era el de la televisión a todo volumen, ni las discusiones susurradas, sino el de mi lijadora. El sonido del trabajo honesto, el sonido de la reconstrucción. Caminé hacia el patio trasero, donde aún se alzaba la pila de nogal de la cama desarmada. Contemplé esas nobles piezas que una vez representaron una promesa rota.
Podría quemarlas, borrar el pasado. Pero un artesano no destruye la buena madera. Un artesano la transforma. Tomé una de las tablas y la llevé a mi taller. Tenía un nuevo proyecto en mente, uno que transformaría la madera de la traición en un símbolo de esperanza y renovación. Con mi cincel de palisandro en la mano, me puse manos a la obra. Decidí usar cada pieza de esa cama para construir pequeños juguetes de madera, coches, caballos mecedores, cajas de música, juguetes para niños que no tenían nada, para donarlos a un orfanato local que conocía. La madera que había sido escenario de tantas mentiras ahora daría lugar a la alegría y la risa de niños inocentes. Era mi redención, no por Elena, sino por la madera misma, por mi oficio. El taller se llenó de un nuevo propósito. El sonido de mi trabajo resonaba hasta altas horas de la noche, pero no era el sonido del esfuerzo, era el sonido de la sanación. Cada corte preciso, cada unión perfecta, era un paso más allá del dolor. No solo construía juguetes, me estaba reconstruyendo. Reafirmaba mi identidad, no como víctima, sino como creador, un hombre cuyo valor reside en lo que puede construir con sus propias manos y su propio corazón. Un día, mientras lijaba la suave curva de un caballo balancín, oí que llamaban tímidamente a la puerta del taller. Era mi nieto. Entró con vacilación y me entregó una pequeña bolsa de papel. Dentro había un sándwich y una botella de agua. Mi madre no sabe que estoy aquí, susurró. Solo quería ver si estabas bien. Ese simple gesto de cariño y rebeldía me llenó de una emoción que no podía identificar. Se sentó en un taburete y me observó trabajar en silencio. Empezó a venir todos los días después de la escuela. Al principio, solo observaba. Luego empezó a hacer preguntas sobre las herramientas, sobre los tipos de madera. Un día, le di un trozo de pino blando y una lija. Sus ojos se iluminaron. Empecé a enseñarle lo básico. Cómo sentir la madera, cómo respetar la herramienta. No sabía qué me deparaba el futuro legal, pero allí, en ese taller polvoriento, le transmitía mis conocimientos. Me aseguraba de que mi legado no fuera una posesión disputada, sino una pasión compartida. La licenciada Morales me llamó una semana después. Javier, recibí la primera notificación de sus abogados. Como era de esperar, van a alegar abandono de domicilio y pedir una pensión alimenticia considerable, además de la mitad de todo. La tensión regresó, un nudo en el estómago. La batalla estaba lejos de terminar. Su avaricia no tenía límites y usarían todas las armas legales a su disposición para sacarme lo que pudieran. La paz que había encontrado era frágil, una tregua temporal. Colgué el teléfono y eché un vistazo a mi taller. Mi nieto estaba concentrado, lijando su pequeño bloque de pino con una seriedad que me hizo sonreír. En el banco de trabajo, la primera tanda de juguetes terminados estaba alineada, lista para ser entregada. La luz del atardecer entraba a raudales por la ventana, iluminando las motas de polvo de madera que danzaban en el aire como luciérnagas doradas. El aroma a cedro y esperanza era más fuerte que nunca. Tomé mi cincel de palisandro, con el mango suave y familiar en la mano. Sentí el equilibrio perfecto de la herramienta, la promesa de su afilada hoja. Podría avecinarse una guerra, con sus papeles, sus abogados y sus mentiras. Podrían intentar quitarme mi dinero, mi casa, pero allí, en ese santuario, tenía todo lo que importaba. Tenía mi oficio, mi propósito y una nueva generación a la que enseñar. La dignidad no residía en la propiedad, sino en la integridad, y nunca me arrebatarían la mía. La lucha sería larga, pero por primera vez en mucho tiempo estaba listo para ella.